El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: «Nunca jamás coma nadie de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los traficantes, a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: «¿No está escrito: mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos». Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó: «Tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad a los que tengáis lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado en el libro del Eclesiástico el elogio de los hombres de bien. Dice, poniendo esa diferencia, el Eclesiástico: el hombre que pasa como si no hubiera existido, el hombre que no deja ningún rastro, y el hombre que su recuerdo dura por siempre. ¿Y cuál es el secreto que dice del hombre que dura por siempre? Su caridad no se olvidará. Es el hombre del bien, que hace el bien, que vive la caridad, que se acuerda de las necesidades ajenas. Por eso, si queremos que Dios tenga un recuerdo perpetuo de nosotros, vivamos la caridad, hagamos el bien. ¿Y cómo hacerlo? Para eso el Evangelio de San Marcos nos trae este pasaje donde Jesús nos enseña la fuerza de la oración. Tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe, sucederá lo que dice. Hay una cosa que tenemos que comprobar todos. Yo les invito a ustedes a que hagan esta prueba. ¿Cuál? La de la oración.
la pregunta que tienen que hacerse es, ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Realmente cuando oro sucede lo que le pido a Dios? ¿O mis oraciones yo pido y pido y no sucede nada? Aquí es donde se ve si estamos pidiendo según Dios, si nuestra vida tiene esas circunstancias, ese modo de ser, de actuar, que hace que Dios esté pendiente de mí, de mi oración, de mis palabras, o si Dios no escucha nuestras oraciones. Pone Jesús una condición para que esa oración sea escuchada. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros. Que no haya resentimiento, que no haya rencor, que no haya aquí dentro de uno algo contra los demás. Entonces vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Y cualquier cosa que pidáis en la oración, la fe. Todo es un conjunto, pero una oración bien hecha, una oración hecha con fe y con caridad, perdonando todo lo que tengamos contra otros, dice Jesús que es infalible. Los apóstoles se admiraron de que aquella higuera, un árbol, nunca se seca de raíz, es decir, las hojas, las ramas, todo el árbol, de un día para otro. Si yo corto el árbol, ya sé que no le llega la savia, queda ahí tumbado, ya está cortado. Al día siguiente paso, las hojas están verdes y empiezan ya a ponerse un poco ajadas. Para que se seque totalmente, tienen que pasar días. Eso lo saben muy bien los carpinteros. Cuando compran la madera, la tienen que poner a secar antes de hacer los muebles, porque todavía está húmeda. Y la han traído de la selva y han cortado la madera y la han transportado. Llevan días. No solamente es que acaban de cortar el árbol, es que llevan días ya, pero todavía la madera no está seca. Y sin embargo, Jesús dijo, nunca nadie más coma de ti, y quedó seca. Al día siguiente, seca de raíz la higuera. Aquí, queridos hermanos, el Señor nos está invitando. Si nos ha hablado primero de la caridad, los hombres de bien, que su recuerdo no se olvidará. Lo primero para que nuestra oración sea escuchada es una vida de caridad. Si tú lo que buscas en la oración es el bien de los demás, entonces esa oración es escuchada. Por eso las condiciones para que una oración tenga fruto. Jesús nos enseña en otros pasajes a orar en su nombre, que significa según su mentalidad y su deseo. Si yo le pido a Dios lo que Dios quiere darme, pues seguro que me escucha. Segundo, con fe. Dice el apóstol Santiago, si uno pide y está como la veleta, que ahora una cosa, ahora otra, ¿por qué a veces pedimos y no recibimos inmediatamente y tenemos que seguir orando y orando y pidiendo e insistiendo? Porque Dios quiere saber si eso lo queremos de verdad o no. Lo que uno quiere de verdad lo persigue hasta que lo consigue. Ahora, cuando uno prueba suertes, a ver si esto, a ver si aquello, y no sabe ni lo que quiere, pues parece como los niños, que le enseñas un juguete y lo quieren. Le enseñas otro, se olvidan del primero y ya buscan el segundo. Le enseñas otro y cuando tiene varios, pues ya no sabe cuál elegir. Y cuando uno elige, pues todos se van a por ese. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros mismos comprendamos. Las cosas que pedimos en la oración, que no sean el capricho de un momento, como un niño. Ahora se me ocurre una idea y ya lo estoy pidiendo con todo. Sí, yo pido con mucha fe, con mucha intensidad, pero al día siguiente no sé lo que pedí ayer. Por eso el Señor nos pide perseverancia y constancia. Si tú quieres una cosa, ponte a meditar si eso es para la gloria de Dios, si es para tu propia santificación, si es para el bien del prójimo.
Eso es en el nombre de Jesús. Segundo, con fe, no ahora a impulsos. Ahora tengo este deseo, voy a pedir esto y después ya se me olvidó lo que estaba pidiendo. Con fe, con perseverancia, con constancia, pedir eso. Sé que es gloria de Dios, sé que es para mi propia santificación, sé que es para el bien de los demás. Veo que esto es algo bueno. Lo hago con corazón puro, es decir, perdonando a los demás, no con rencor, resentimiento, etc. Entonces pido con constancia. Seguro que recibes eso que pides, seguro. Porque el Señor no va a mentir. Nosotros somos los que mentimos, pero Él no. Y si Él nos dice esas cosas, verán ustedes que realmente las cosas se cumplen, como el Señor dice. Por eso, queridos hermanos, tenemos que hacer la prueba de la oración, pero no por caprichos. Voy a pedir que suceda esto, que a este le pase esto, que al otro no sé qué, a ver si Dios me escucha. Eso es jugar, ser tonto. No es eso. Por eso acude a la Santísima Virgen, que ella te prepare y te enseñe a saber qué pedirle al Señor. Imítale a ella, de tal manera que la fe, como ella vivió de fe, su vida de fe, respuesta al Señor en fe y en caridad, te haga entonces la Virgen María, te enseñe, te guíe para saber cómo pedirle al Señor y qué pedirle al Señor. Y cuando uno pide cosas importantes y ve cómo el Señor escucha, la fe se enraiza mucho más. Entonces cuando uno más crece en la virtud y entonces salta en esa acción de gracias a Dios y a la Virgen. Pues que la Santísima Virgen nos enseñe a pedir con las debidas condiciones para obtener de Dios aquello que pedimos con fe. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.